Estos son los 5 shorts ambientales de esta semana compilados en un único video. Número 1. Lanzan sopa a cuadro de Van Gogh en acto de protesta ambiental. En Londres, dos activistas de la organización Just Stop Oil quisieron llamar la atención sobre la crisis climática lanzando sopa de tomate a la pintura de Van Gogh, Los Girasoles. La pintura no sufrió daños, aunque sí el marco de la obra. Este no es el primer caso de protestas ambientales dirigidas a obras de arte famosas. Apenas hace unas semanas, dos personas pegaron sus manos en el cuadro Masacre en Corea de Pablo Picasso en Australia, y en mayo de este año, un hombre lanzó una tarta contra la Mona Lisa, también en un acto de protesta ambiental en París. Ninguno de los cuadros resultó dañado. Para terminar, quiero dejarte a ti con unas preguntas. ¿Qué te hacen pensar o sentir estas protestas? ¿Logran hacerte reflexionar sobre la crisis climática y su urgencia o te generan un rechazo hacia el tema? ¿Cuándo la protesta contra un sistema defectuoso deja de ser legítima y se vuelve vandalismo? Deja tus respuestas en los comentarios. Número 2. El slowdown, un misterioso sonido submarino. El sonido que escuchas ahora es conocido como el slowdown. Se lo considera uno de los sonidos submarinos más misteriosos grabados en el fondo del océano. Al igual que otros de estos sonidos subacuáticos como el bloop o Julia, el slowdown ha sido acelerado 16 veces para que suene más natural al oído humano. Así es como realmente suena el slowdown. La explicación científica oficial es que el slowdown es el sonido de un trozo de hielo en la Antártica arrastrándose contra el lecho marino. Pero te dejaré que juzgues por ti mismo. Número 3. Alemania extiende el uso de la energía nuclear en el país. En 2011, luego del desastre nuclear de Fukushima, Alemania inició un plan para cerrar todas sus centrales nucleares en 11 años, el cual debía concluir ahora a fines de 2022. En concreto, se trataba de cerrar 6 centrales nucleares responsables del 13% de toda la matriz energética del país. 3 centrales ya habían sido cerradas durante el 2021 y las últimas 3 debían ser apagadas a fines de este año. Sin embargo, esta semana el canciller alemán Olaf Scholz declaró su intención de prolongar la vida de estas 3 últimas centrales nucleares hasta por lo menos abril de 2023. Esta decisión aún deberá ser ratificada tanto por el Congreso como por el Senado, discusiones que se tendrán durante el mes de noviembre. El cierre de las centrales nucleares se está considerando cada vez más como un error de juicio tanto ambiental como geopolítico, pues significó activar muy contaminantes centrales a carbón y aumentar la dependencia al gas importado para suplir la energía faltante del sistema. ¿Qué piensas tú sobre la energía nuclear? Número 4. Nueva York está por hacer ley el compostaje de cadáveres humanos. El estado de Nueva York, en Estados Unidos, está a punto de aprobar el compostaje de cadáveres humanos. La iniciativa ya fue aprobada por la legislatura estatal y solo falta la aprobación de la gobernadora para entrar en vigor. En esencia, la ley permitiría una alternativa a los entierros tradicionales o las cremaciones bajo el nombre de reducción orgánica natural. La técnica consiste esencialmente en enterrar el cuerpo del difunto en un lecho de materiales biodegradables como alfalfa, astillas de madera y flores para que se degrade de manera natural. Al igual que con las cenizas en el caso de la cremación, los familiares del difunto pueden quedarse con el compost obtenido del cuerpo si así lo desean. De ser aprobada la ley, Nueva York se convertiría en el 6º estado en permitir este método de entierro, junto con California, Colorado, Oregon, Vermont y Washington. La Iglesia Católica se ha opuesto a la ley por considerar que quita dignidad a la muerte humana, mientras que sus defensores la consideran una manera más natural y ecológica de tratar con la muerte. ¿Tú qué piensas? ¿Te gustaría que tu cuerpo fuese compostado? Número 5. Población de cangrejos de Alaska cae en un 90%. La temporada de pesca del cangrejo real de Alaska tuvo que ser cancelada este año porque ha desaparecido un 90% de su población, equivalente a miles de millones de cangrejos. La población de cangrejos ya venía reduciéndose peligrosamente desde la década de los 80, pero este año llegó a nuevos niveles. Para dar una idea, en 1980 se estima que se pescó un total de 90 millones de kilos de cangrejo. En el 2010, la pesca fue de 11 millones de kilos, o casi un noveno de las cifras de los 80.
Se cree que la cancelación de la temporada de pesca de este año podría ayudar a que las poblaciones se recuperen. Sin embargo, la mayor amenaza para los cangrejos reales de Alaska no es la sobrepesca, sino el calentamiento de las aguas polares. Las temperaturas de las aguas en esta zona han aumentado en 2 grados centígrados, lo cual ha impactado fuertemente en el ecosistema y en particular a especies muy sensibles a las temperaturas, como los cangrejos. Espero que este compilado te haya gustado. Recuerda que estoy subiendo shorts ambientales casi todos los días. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno.